hombre tenía dos hijos, uno de 18 años y el otro de 16. Un día, el pequeño le dijo a su padre: «Yo quiero dejar la casa para ir a servir». El padre consintió, y el muchacho se fue a ver dónde encontraba una casa para servir. Cuando dio con un amo, se ajustó para hacer de criado con él. Pero el amo le hizo firmar un documento en el que se decía que no arreglarían cuentas hasta que cantase el cuco, y además, que aquel que se enfadara primero de los dos se tenía que dejar sacar una tira de piel de la nuca al pie. El muchacho se fue a trabajar las tierras y al mediodía llegó una criada para darle de almorzar. Traía el almuerzo en un puchero y también llevaba un plato, y le dijo que, de parte de su amo, que tenía que comer sin pasar la comida del puchero al plato y sin abrir el puchero. El muchacho, claro, dijo: «Eso es imposible, así que se lleva usted el almuerzo a casa, que ya hablaré yo con el amo». La criada se lo llevó. Por la noche, cuando volvió a casa del amo, éste le preguntó: «¿Se ha enfadado usted?». Y el muchacho respondió: «No, no me he enfadado». Y el amo lo mandó a dormir en el suelo en un rincón. A la mañana siguiente volvió a suceder lo mismo, y la criada volvió a llevarle el almuerzo con las mismas condiciones. Así que el muchacho tampoco almorzó esta vez. A la noche, cuando regresó del trabajo, el amo le volvió a preguntar: «¿Se ha enfadado usted?». Y el muchacho le respondió esta vez: «Sí, señor, me he enfadado, porque me hace trabajar sin comer y me hace dormir en el suelo». Y el amo le dijo: «Pues, si te has enfadado, me debes una tira de piel por lo que dice el documento», y se la sacó del cuerpo. El muchacho volvió a casa de su padre muy dolorido y lastimado, y contó lo que le había sucedido. Y el hermano mayor, enfadado al ver que al pequeño le habían sacado una tira de piel, pidió que le contase cómo había sido todo, y una vez que se hubo enterado bien, dijo: «Pues bueno, ahora dime dónde está la casa, que voy para allá, y ya verás lo que pasa esta vez». Se fue el mayor al lugar donde sirviera el pequeño, y se ofreció para servir al amo. El amo le puso las mismas condiciones que al hermano pequeño, y el muchacho se mostró conforme. Al día siguiente salió al campo a trabajar, pero se sentó debajo de un árbol y no hizo nada más que esperar. A las 12 llegó la criada con la comida y le dijo que ni echara del puchero en el plato ni destapara el puchero. El muchacho dijo: «Así ha de ser». Y con un canto afilado golpeó el puchero hasta romperlo, y por ahí sacó la comida y se la comió. A la noche volvió a la casa y cuando vio al amo le dijo: «¿Se ha enfadado usted?». Y el otro le dijo: «No, pero…». Y vio que estaba la cena lista para servir y, sin más ni más, se la zampó entera y dejó a los demás sin cenar. Y dijo al amo: «¿Se enfada usted?». Y el amo contestó: «No, pero…». Subieron a dormir y se metió en la cama del amo, y le dijo el amo: «¿Pero qué haces tú aquí?». Y le dijo el mozo: «¿Se ha enfadado usted?». Y contestó el amo: «No, pero…». Al otro día, el amo le dijo que fuera a buscar 2 bueyes que tenía en la cuadra y que los unciera, pero que los bueyes habían de venir el uno sonriendo y el otro haciendo la venia. Con que el mozo se levantó tranquilamente por la mañana, se fue a la cuadra y, ni corto ni perezoso, al primero de los bueyes le corta el morro con un cuchillo, para que se le vean los dientes, y al segundo le corta media pata delantera. Y hecho esto, lo sacó afuera y le dijo al amo: «Vea usted, señor amo, que aquí le traigo los bueyes, el uno sonriendo y el otro haciendo la venia». El amo se llevó las manos a la cabeza y le dijo: «Pero animal, ¿qué has hecho con los bueyes?». Y el muchacho le preguntó entonces: «¿Se ha enfadado usted?». «No, pero…». Pasó otro día, y esta vez el amo le encargó que fuera a vender unas yeguas a la feria. Y se fue el muchacho con las yeguas, que eran 14, y cada yegua llevaba un cencerro, y vendió todas, excepto una que era blanca, pues las demás eran todas negras. Total, que se quedó con los cencerros y la yegua y se volvió para casa.
En esto, en el camino, se le vino encima un nubarrón, y, sin pensárselo dos veces, tiró de navaja, abrió a la yegua en canal y se protegió bajo ella mientras diluviaba. Cuando terminó de llover, aparecieron 13 buitres negros y uno blanco, y empezaron a comer de la yegua muerta. Y el muchacho los fue cogiendo y poniendo a cada uno un cencerro al cuello, los espantó, y cogiendo el blanco, se llegó hasta donde estaba el amo gritando: «¡Milagro! Que las yeguas se me han convertido en buitres, y esta blanca en la que yo iba a la feria también». El amo sospechó de él y empezó a regañarle, pero el muchacho dijo: «¿Se enfada usted, señor amo?» Y el amo: «No, pero...». Consultó el amo con la mujer a ver qué hacían, porque veía lo que estaba perdiendo con aquel criado. «Y aún falta para que cante el cuco», decía la mujer. Y decidieron ambos que la mujer se subiera a un árbol que había junto a la casa y cantara como el cuco, al que imitaba bastante bien. Así lo acordaron, y la mujer subió al árbol a la noche y empezó a cantar como el cuco. Entonces el amo le gritó al criado: «Que ya canta el cuco, ¿lo oyes?». Y el muchacho decía: «¿El cuco en este tiempo? Pues ya me extraña, así que voy a ver si es cuco o cuca». Cogió su escopeta, disparó y cayó la mujer al suelo muerta, y saltó el amo: «Ahora sí que me he enfadado de verdad, que me has matado a quien más estimaba en esta casa». Y dijo el muchacho: «Pues nada, la tira de piel», y le arrancó una tira de piel desde la nuca hasta el pie, además de 1000 reales de salario. Y se volvió tan contento para su casa a enseñárselo todo a su padre y a su hermano. Había un joven conde que se llamaba el conde Abel, que estaba enamorado de una princesa y se hicieron novios para casarse. Un día se encontraban ambos comiendo a la mesa cuando en un descuido al conde se le cayó una guinda al suelo. Y el joven conde pensó: «¿Qué debería hacer ahora? ¿Recojo o no recojo la guinda que se me ha caído? Porque es el caso que si la recojo, la princesa pensará que soy avariento, además de sucio. Pero si no la recojo, pensará que soy un descuidado y un despilfarrador». Lo estuvo pensando y al final decidió recogerla del suelo y se la comió. Entonces la princesa se lo reprochó y le dijo que ya no le quería, porque no estaba dispuesta a casarse con un conde que recogía la comida del suelo. El conde Abel quedó muy entristecido por este suceso y todos los días meditaba el modo de conseguir que la princesa le volviera a querer. Y entre pensamiento y pensamiento tomó una decisión, que fue la de disfrazarse de mendigo y presentarse de esa guisa en el palacio de la princesa. Así que se vistió de mendigo tan bien que lo parecía realmente, y, antes de salir, se echó al zurrón una copa de oro, una sortija y un medallón, que los tenía en su casa porque eran joyas preciadas de la familia. Así pues, llegó hasta las puertas del palacio de la princesa pidiendo limosna, y salió la misma princesa y le dio unos céntimos como a los otros pobres que merodeaban por allí. Pero él le dijo: «Señora, ¿no tiene usted algún trabajo que yo pudiera hacer?». Ella le dijo que no, que ya tenía todos los criados que necesitaba para hacer los trabajos del palacio. Pero él insistió y dijo que haría cualquier cosa, que mirase a ver si en los jardines no necesitaban a alguien. Y tanto insistió que, al final, la princesa le mandó a cavar en los jardines. El mendigo se fue a cavar y estuvo trabajando afanosamente durante buena parte del día, y ya a la tarde, aprovechando que nadie le miraba, sacó la copa de oro del zurrón y la echó a un hoyo que había abierto y empezó a dar grandes gritos diciendo: «Miren ustedes lo que he encontrado, una copa de oro preciosa, miren qué bonita es». Salió la princesa a los gritos para ver qué era aquello, y cuando vio la copa le gustó mucho y dijo al mendigo: «¿Qué copa tan bonita? ¿Me la da usted?».
Y el mendigo le contestó: «Esta copa no se la doy a nadie, que la he encontrado yo, y bien mía es». Entonces le dijo la princesa: «Pues véndamela. ¿Qué quiere usted por ella?». Y él insistiendo: «No, que no la vendo, que mucho me gusta y bien mía es». Y así estuvieron un rato, ella porfiando y él resistiéndose, hasta que el mendigo le dijo: «Bueno, pues se la doy a usted si me enseña su pie». Y la princesa le contestó: «Pero qué sinvergüenza es usted, ¿para qué quiere usted que le enseñe mi pie?». Y él contestó: «Pues si no quiere, bien está, me quedo con la copa». La princesa deseaba tanto la copa que se dijo: «Pues y a mí qué me importa que este mendigo me vea los pies». Y le dijo que estaba de acuerdo, se descalzó y le mostró un pie, y el mendigo le entregó la copa. Al día siguiente, la princesa estaba tan contenta con su copa, y el mendigo volvió a trabajar el día entero en el jardín. Y ya caía el día cuando, aprovechando un surco que había estado haciendo, echó en él la sortija y empezó a dar grandes gritos otra vez, diciendo: «Ahora sí que he encontrado una cosa bonita. Miren ustedes qué preciosidad de sortija». Y los que estaban cerca se arremolinaron en torno a él, comentando la belleza de la sortija y la suerte del mendigo. Y en esto salió la princesa, que había escuchado los gritos, y se quedó a solas con el mendigo otra vez, y cuando vio la sortija dijo: «¡Ay, qué re bonita es! ¿Cuánto quiere usted por ella?». Y el mendigo contestó: «Esta sí que no la doy, que me gusta tanto que me quedo con ella». Y la princesa insistió e insistió tanto, y de tal manera, que el mendigo le dijo: «Bueno, si usted quiere quedarse con esta sortija, tiene que enseñarme las piernas». Y la princesa le respondió enojada: «Pero mire que es usted sinvergüenza. Primero le he enseñado un pie y ahora quiere que le enseñe las piernas. Pues eso no puede ser de ninguna manera». Y él le dijo: «Pues nada, pues entonces me quedo con la sortija». La princesa, que deseaba lucir la sortija como fuera, se dijo: «Si a este mendigo no lo conoce nadie, ¿qué me importa que me vea las piernas?». Y se alzó las enaguas y le enseñó las piernas, y el mendigo, sin poderse contener, dijo: «¡Ay, qué piernas tan blancas y tan bonitas tiene usted!», y le entregó la sortija. La princesa estaba contentísima de tener la sortija, pero también se sentía un poco avergonzada. Al otro día, el mendigo volvió al jardín, y como de costumbre, estuvo trabajando y cavando en él, hasta que, en un momento en que no le miraba nadie, sacó del zurrón el medallón y lo echó al surco donde trabajaba, y empezó a decir: «¡Ay, ay, que he encontrado un medallón más hermoso que nada en el mundo! ¡Qué medallón tan bonito!». La princesa acudió presurosa a sus gritos y le pidió que le mostrase el medallón. El mendigo lo hizo, pero le dijo: «No me pregunte usted cuánto quiero por él, porque este sí que no se lo doy ni a usted ni a nadie». La princesa estaba maravillada por la belleza del medallón e insistió lo indecible para que se lo vendiera, pero él se mantenía bien firme. «Nada, que este no se lo doy a nadie, ni por todo el oro del mundo». Y la princesa rogó y porfió e insistió tanto y tan tenazmente que al fin el mendigo le dijo: «Pues verá, solo se lo doy si me deja dormir con usted esta noche». «¿Pero será grosero y pícaro este mendigo?», contestó la princesa. «¿Es que porque le haya enseñado un pie y las piernas se cree usted que puede dormir conmigo?». Y el mendigo le contestó: «Señora, solo por eso le doy el medallón, pero usted me puede coser dentro de una sábana y me echa a sus pies, y así duermo con usted en su cama». La princesa le dijo que ni así podría ser, y él se guardó el medallón. Y tanto lo deseaba la princesa, que por fin consintió, pensando que, al fin y al cabo, el mendigo dormiría cosido y bien cosido dentro de la sábana. Con que llegó la noche, y el mendigo fue a que le cosieran dentro de la sábana. Y la princesa le dijo entonces: «¿Y cómo se llama usted?». Y él le dijo que se llamaba Perico.
Total, que entre 3 criadas lo metieron en la sábana, lo cosieron, lo dejaron sobre el pie de la cama y se retiraron dejándolos solos. A eso de la medianoche, el mendigo empezó a moverse diciendo: «¡Ay, que me descoso! ¡Ay, que me descoso!» Y tanto lo dijo y se movió que rompió la sábana, salió de ella y se acostó a la cabecera de la cama con la princesa. Entonces la enamoró e hizo lo que quiso con ella. Y a la mañana siguiente, la princesa dijo: «¿Y qué voy a hacer yo ahora? Tendré que casarme con usted, que no sé quién es». Y él le dijo: «Eso no puede ser. Yo no me puedo casar con usted». Se levantó el mendigo y se fue a trabajar al jardín. Así pasaron unos meses, y cada noche iba Perico a la alcoba de la princesa y dormía con ella. Hasta que llegó un día en que la princesa no podía esconder a sus padres el estado en que se hallaba, y le dijo al mendigo: «Ay, Perico, llévame contigo a donde sea, que si mis padres me ven así, me matan». Y él le decía: «No, no te llevo a ninguna parte». Pero tanto insistía y lloraba ella desesperada que Perico le dijo al fin: «Bueno, ¿y a dónde quieres que te lleve? ¿A una casa vieja y sucia donde viven mis padres?». Y ella no paraba de llorar: «Ay, Perico, llévame a donde quieras, que allí iré contigo». Entonces pensó el conde: «Ella me quiere y se casará conmigo». Y la montó en una burra y salieron camino del palacio del conde. A medida que se acercaban al palacio, iban viendo rebaños de cabras, y decía ella: «Mira qué cabras tan bonitas, ¿de quién serán tantas cabras?». Y él le dijo: «Esas cabras son todas del conde Abel». Y ella dijo entonces con mucho sentimiento: «Pobre de mí, el conde Abel me quería mucho y estábamos prometidos. Pero yo lo rechacé porque una vez se le cayó una guinda y la recogió del suelo y se la comió». Más adelante se cruzaron con grandes rebaños de ovejas, y ella decía: «Mira qué ovejas tan bonitas, ¿de quién serán estas?». Y él: «Estas ovejas son todas del conde Abel». Y ella volvió a decir suspirando: «Pobre de mí, cuánto me quería el conde Abel y qué tonta fui, que yo no lo quise a él». Por fin llegaron ya cerca del palacio, y el mendigo le preguntó: «¿Dices, princesa, que el conde Abel te quería mucho?». «Ay, sí, mucho», respondió la princesa. «Y yo también le quería, pero por lo de la guinda ya no le quise, tonta que fui». Entonces él dio un palo a la burra y dijo: «Arre, que el que te quiso te lleva». Justo antes de llegar al palacio, metió el mendigo a la princesa en una casa vieja y sucia, y allí la tuvo hasta que dio a luz. Entonces el conde le llevó ropa y comida, y criados, y todo lo necesario para una princesa, y ella le dijo por fin: «¿De dónde has sacado tú todo esto, Perico?». Y él: «De la casa y la hacienda del conde Abel». Y preguntó ella: «Pues ¿dónde está el conde Abel?». Y él la abrazó y le dijo: «Este es el conde Abel, el que te quería y el que te quiere». Se quitó el disfraz de mendigo, se vistió con sus ropas, y entonces ella le reconoció. Y se casaron y se fueron a vivir al palacio del conde. Un matrimonio tuvo un hijo al que llevaban mucho tiempo deseando. A poco de nacer, los padres sintieron curiosidad por conocer el destino del niño y decidieron consultar con un adivino de mucha fama en el lugar por lo atinado de sus predicciones. El adivino estuvo muy ocupado, llenando papeles con signos extraños, y al final les dijo: «Su hijo estará lleno de virtudes y vivirá feliz y contento hasta los 21 años en que por algún suceso que no logró ver con claridad, lo ahorcarán». Los padres maldijeron el día en que se les ocurrió consultar con el adivino, pero ya no podían dejar de pensar en la predicción, y el pensamiento les ensombrecía la existencia y no conseguían apartarlo de su mente.
El niño se crió estupendamente y a medida que creció, resultó ser honrado y trabajador y buen hijo con sus padres, por lo que a estos no hacía sino aumentarles la tristeza. Y ya estaba a punto de cumplir los 21 años cuando una noche encontró a sus padres llorando en silencio, y como ya había observado su tristeza anterior, esta vez les preguntó qué les ocurría. Entonces le contaron lo que el adivino había predicho, y el muchacho les dijo: «Pues no os preocupéis más. Me iré a correr mundo, y cuando vuelva veréis que la profecía era mentira». Y por más que los padres pretendieron disuadirle, el muchacho se empeñó en partir, y sus padres hubieron de resignarse a no verlo más. A la mañana siguiente, antes de salir, la madre le entregó un devocionario con este ruego: «No te separes nunca de este libro, y en cada lugar a donde llegues, oye la primera misa que se diga, prométemelo y que Dios te proteja». Así lo hizo el muchacho y se puso en marcha, y ese día era el día de Todos los Santos. Pronto llegó a un pueblo donde decidió pasar la noche, y habiendo tomado cama en la posada, preguntó al posadero: «¿Cuándo es aquí la primera misa?». Y le dijo el posadero: «La misa del alba es a las 6, pero como mañana es el día de difuntos, la primera misa es a las 12 de la noche. Es una misa misteriosa, pues no se sabe quién la dice ni nadie acude a ella». Y dijo el muchacho, recordando su promesa: «Pues yo voy a oír esa misa». Así que habló con el cura del pueblo y le contó lo que le habían dicho. Y dijo el cura: «Yo no creo lo que se dice en el pueblo, e iré a decir la misa a las 6 de la mañana, pero si es tu voluntad, aquí te dejo las llaves de la iglesia para que puedas entrar en ella y esperar hasta la misa del alba». El muchacho cogió las llaves y aguardó en la posada hasta un poco antes de las 12. Entonces se dirigió a la iglesia, abrió la puerta y se sentó en un banco a esperar. A las 12 en punto sonaron las campanas y vio que una losa se levantaba en el centro de la iglesia y de ella salía un cura. El cura se dirigió a la sacristía y a poco volvió a salir revestido para decir misa y con un cáliz en las manos. Entonces vio al muchacho y le hizo una seña para que se acercara, y éste se fue a donde el cura y le ayudó a decir misa. Y terminada la misa le dijo al muchacho: «Yo fui cura de este pueblo y por mis culpas era un ánima en pena hasta que tú, ayudándome a decir misa, me has sacado del purgatorio. Desde ahora te ayudaré en todo lo que necesites. Que Dios guíe tus pasos». El muchacho esperó a que el cura del pueblo llegase al alba, le devolvió las llaves y se marchó del lugar. Estuvo caminando todo el día y al caer la tarde vio las luces de un pueblo en la lejanía y se apresuró a dirigirse a él. Pero en ese momento se le apareció el alma del cura y le dijo: «Toma este caballo que te doy y esta bolsa con dinero y vuelve a casa porque tu madre no hace más que llorarte pensando que ya has muerto. No temas nada, que yo te defenderé». Desapareció el alma del cura y el muchacho estuvo dudando entre seguir buscando un poco de aventura o regresar ya a su casa. Pero como estaba impresionado por la aparición del cura, decidió seguir su consejo y se puso de vuelta. Y este era el día en que cumplía los 21 años. E iba por el camino con el caballo al paso, tranquilamente, en mitad del silencio de la noche que ya había caído, cuando le pareció escuchar voces y desmontando, decidió averiguar a quién pertenecían. Llevó el caballo de las riendas hasta donde se oían las voces, y a poco escuchó con claridad: «Esto te toca a ti, esto te toca a ti, esto a ti, y todo esto es para mí», decía uno. «Este reparto no me parece bien», dijo otro. «Pues bien o mal, así es», dijo otro. Porque eran 4 ladrones que se estaban repartiendo el botín obtenido con sus asaltos en ese día. El muchacho se acercó tanto a ellos que los ladrones lo sintieron. Mas al escuchar los cascos del caballo, pensaron que sería la guardia que los había descubierto y echaron a correr abandonándolo todo.
Así que el muchacho fue a ver lo que allí había y encontró 4 sacos llenos de oro y objetos valiosos. Y dejó los objetos, pero tomó el oro, lo cargó en las alforjas y se alejó tan contento pensando en la buena fortuna que había tenido justo el día en que cumplía los 21 años. Mas no bien hubo avanzado un tanto, cuando los 4 ladrones le salieron al paso diciendo: «¡Alto ahí! ¡Ese es el que nos ha robado!». Y uno sujetó el caballo, otro le echó a tierra, otro le golpeó, otro le ató, y entre todos le colgaron de la rama de un árbol, le arrebataron cuanto llevaba encima, además del caballo, y le dejaron expuesto a las fieras del bosque. El muchacho se dispuso a morir, y ya estaba encomendando su alma a Dios y pensando también en sus pobres padres, cuando escuchó el galope de un caballo que se detuvo ante él. Y en él venía el alma del cura, que le descolgó y le dijo: «Monta este caballo y no pares hasta llegar a tu casa, que ya ha pasado tu día, pero tus padres te están llorando». Con que el muchacho emprendió el galope y al alborear llegó a casa de sus padres, que ya le daban por muerto. Y en cuanto le vieron llegar, cambiaron su llanto por lágrimas de alegría, y ya no volvieron a sentir tristeza por el resto de sus días. Un caballero andaba por el mundo en busca de aventuras, y un día se encontró en su camino con 4 animales: un león, un galgo, un águila y una hormiga, disputándose una fiera recién muerta que habían encontrado en mitad del campo. Como no se ponían de acuerdo, luego que vieron llegar al caballero, le pidieron que repartiese la fiera entre ellos y que se atendrían a su decisión, porque era la única manera de tener la fiesta en paz. El caballero aceptó, sacó su espada, troceó la fiera de la manera que le pareció más conveniente y la repartió entre los 4, y a todos les pareció bien. Al águila le dio las tripas, al león las nalgas, al galgo las costillas y a la hormiga el lomo. Hecho lo cual, se dispuso a seguir su camino. Pero antes de que partiese, los animales hablaron con él, porque como les había resuelto la disputa, estaban agradecidos al caballero. Y le dijo el león: «Aquí te doy un pelo de mi cabeza, llévalo siempre contigo, y cuando necesites convertirte en león, no tienes más que decir: Dios y león serás. Y cuando quieras volver a ser hombre dirás: Dios y hombre». Entonces el águila le dio una de sus plumas y le dijo: «Toma esta pluma y llévala siempre contigo, y cuando necesites convertirte en águila dices: Dios y águila serás. Y cuando quieras volver a ser hombre dirás: Dios y hombre». La hormiga estuvo pensando acerca de qué le concedería y al final se arrancó una de sus antenas y le dijo: «Yo no sabía qué darte, porque todo me es necesario. Pero aunque me quede mocha, toma esta antena y cuando necesites volverte hormiga, di: Dios y hormiga. Y para volver a ser hombre dirás: Dios y hombre». El galgo también se arrancó un pelo y le dijo, como los demás, que cuando necesitara ser galgo dijera: Dios y galgo. Y para volver a ser hombre, Dios y hombre. Después de recibir todos estos regalos, el caballero se puso en camino más contento que nada, porque pensaba que con semejantes regalos, sus aventuras, cuando las tuviese, le harían famoso. Y pensando en estas cosas, llegó a un palacio donde se decía que vivía un gigante que guardaba a una princesa a la que había secuestrado y a la que nadie podía ver. Pero el caballero se acercó y vio a la princesa asomada al único balcón del palacio y resolvió acercarse a hablar con ella. Y ella le advirtió enseguida: «Aléjese usted, porque si el gigante le ve, se lo comerá, que es un gigante feroz».
El caballero no tuvo miedo y se acercó aún más hasta quedar justo al pie del balcón y le preguntó por su historia a la princesa. La princesa le contó que allí vivía un gigante que la tenía encerrada para que nadie pudiera conocerla excepto él. El caballero le dijo que estaba dispuesto a sacarla de allí si aceptaba casarse con él, y ella le dijo que sabía la manera de vencer al gigante, pero que el gigante la mataría si revelaba su secreto. El caballero insistió ansioso una y otra vez que le revelara el secreto, y al ver cuánta era su disposición, la princesa le dijo: «Mira, yo sé que el gigante morirá solamente cuando se rompa un huevo que tiene muy bien guardado dentro del palacio, y cuando él muera yo seré libre, pero no sé dónde guarda el huevo, y además el gigante es brujo». En esto se oyeron chirriar las puertas del palacio sobre sus goznes y vieron que el gigante salía y se dirigía hacia ellos. Y el caballero dijo: «Dios y hormiga», y se convirtió en hormiga, de modo que el gigante no le pudo ver. La hormiga trepó por la torre, se metió en el cuarto de la princesa y esperó a que todos se acostasen en el palacio. Y cuando sucedió esto, se volvió hombre y despertó a la princesa, que se quedó muy admirada de verlo en su habitación. Y así estuvieron el caballero y la princesa pensando durante 3 días con sus noches en la manera de encontrar el huevo. Y a los 3 días volvió el gigante, que había ido a atender unos asuntos, con un puercoespín en cuyo interior había guardado el huevo. Y nada más entrar en el palacio, el gigante dijo: «Huelo a carne humana», por el caballero, y echó al puercoespín a que lo buscara. Y el caballero, cuando vio venir al puercoespín, dijo: «Dios y león». Y se convirtió en león, y pelearon el león y el puercoespín, que estaba lleno de temibles púas. Pero cuando el león ya le iba venciendo, el puercoespín se convirtió en liebre y escapó a todo correr. Entonces el caballero se volvió hombre y dijo esta vez: «Dios y galgo». Salió el galgo corriendo tras la liebre, y después de una agotadora carrera, la liebre, viendo que el galgo estaba a punto de alcanzarla, se volvió paloma y salió volando. El caballero, que la vio echar a volar, se volvió hombre y dijo: «Dios y águila». Salió como águila tras la paloma y la atrapó al vuelo, y volvió a tierra, se convirtió otra vez en hombre, abrió la paloma con su cuchillo y allí encontró el huevo que buscaba. El gigante, que como era brujo sentía la suerte del puercoespín en su propia entraña, había empezado a desfallecer y se dirigió a buscar a la princesa para hacerle un mal de encantamiento. Pero entonces llegó el caballero portando el huevo que contenía la vida del gigante en su mano diestra, y acercándose valientemente a él lo estrelló en su cabeza, y el huevo se rompió y el gigante murió. Y cuando moría, se volvió a la princesa y le dijo: «Yo, que te amaba, te conté mi secreto, y ahora tú lo has contado y me has matado». Entonces el caballero tomó a la princesa en sus brazos y la sacó del palacio como le había prometido, y ella cumplió también la promesa que le había dado y se casó con él. Había una vez un estudiante que cortejaba a una muchacha muy guapa, pero los padres de la muchacha se oponían a esas relaciones porque el estudiante era pobre. Así que la vida se les hacía cada vez más difícil a los dos, y un día, hablando de sus problemas, la muchacha decidió marcharse de casa a escondidas con el estudiante para casarse en una capilla lejana donde nadie los conocería. Así que se pusieron de acuerdo, y a la noche siguiente, y a la hora convenida, la muchacha se asomó a su balcón y vio en la sombra a un joven que tenía un caballo por las riendas. Echó su equipaje por el balcón, diciéndole al joven: «Toma el equipaje y ayúdame a bajar».
El joven tomó el equipaje y lo cargó en su caballo, y luego sujetó la cuerda por la que se descolgaba la muchacha, la acomodó en la grupa, montó él y se marcharon. La muchacha estaba extrañada del silencio del estudiante, que no le dirigía la palabra, pero no dijo nada. Y cuando asomó la primera luz del día, que aún los cogió cabalgando, vio que su acompañante no era su novio, sino un joven desconocido, y al darse cuenta de ello le dijo: «Por Dios, señor, que no es con usted con quien yo me quería ir. No siga, por favor, y déjeme aquí». El joven la dejó a la vera del camino con su equipaje, y estaba ella sola y desconsolada, sin saber qué hacer, cuando aparecieron unos pastores que se maravillaron al verla, pues les parecía tan bella como una virgen, y al ver su precariedad se la llevaron con ellos. En el pueblo donde vivían los pastores había un matrimonio sin hijos que aceptó recoger a la muchacha en su casa y la trataron muy bien y con mucho cariño. Ellos no querían que la muchacha se ocupase de las labores del pastoreo, pero ella se empeñó y empezó a salir todos los días al monte con las demás pastoras del lugar. Aquel pueblo pertenecía a un reino donde vivía un rey en un magnífico palacio. Sin embargo, los vecinos estaban atemorizados desde hacía tiempo por las cosas que ocurrían en el palacio del rey. Y era que cada noche una persona del reino tenía que ir a dormir a la habitación de la princesa. Cada día se elegía a una persona por sorteo y a la mañana siguiente esa persona amanecía muerta. Nadie sabía a qué se debía esto y causaba gran consternación e infelicidad en el reino. Y quiso la suerte que un día fuera designada la madre adoptiva de la muchacha para acudir a palacio a dormir en la habitación de la princesa. Y cuando la muchacha se enteró, dijo: «No consiento que nadie de esta casa vaya a palacio a dormir en la alcoba de la princesa, pues iré yo». Y sin más, se presentó en el palacio el día designado. El rey, cuando la vio, dijo: «No puedo permitir que muera una joven tan hermosa, que vaya a dormir con la princesa la persona a la que designó la suerte». La muchacha era tozuda y no doblegaba su voluntad fácilmente, de manera que insistió e insistió ante el rey, de tal manera y con tanta convicción que al final el rey no tuvo más remedio que acceder. Con que la muchacha subió a la alcoba de la princesa y allí se quedó. Cuando avanzaba la noche, le entró un sueño tan profundo que estuvo a punto de quedarse dormida. Pero la muchacha era tan voluntariosa que, decidida a no dormirse para averiguar qué era lo que sucedía durante la noche, consiguió vencer el sueño tras grandes esfuerzos. Y era ya pasada la medianoche cuando, fingiendo dormir, pudo ver que se abría una puerta secreta y entraba por ella un enano que se dirigió a la princesa y le clavó un alfilerón detrás de la oreja. Y la pobre princesa comenzó a gritar: «¡Ay, Dios mío, que me queman! ¡Ay, que me abrasan!». Al poco pareció calmarse y entonces se dirigió al enano y le dijo: «Por Dios, te pido que no mates a la muchacha que está aquí acostada». Y el enano le respondió: «No puedo complacerte, pues tengo que matarla como a las demás». Y la princesa insistía: «No la mates, que es una muchacha muy hermosa». El enano se acercó al lugar donde dormía la muchacha, la observó unos momentos y luego dijo: «Ciertamente es muy hermosa, la más hermosa de cuantas han venido a esta alcoba, así que solo por eso no la mataré hasta el amanecer». Luego, el enano volvió junto a la princesa e hincó un poco más el alfilerón que le había clavado tras la oreja. La princesa pareció perder el sentido y el enano desapareció por la puerta secreta. Entonces, la muchacha, que lo había estado viendo todo, se levantó a indagar qué había detrás de la puerta secreta. Y como el enano la había dejado entornada, la traspasó con mucho sigilo y se encontró con otra habitación. Y allí estaba el enano escribiendo afanosamente en unos papeles que primero llenaba y luego leía en voz alta y echaba en un caldero que tenía puesto al fuego.
Cada vez que echaba un papel al caldero, salían de éste unas llamas azules y se oía gritar a la princesa: ¡ay, que me abrazo! ¡Ay, que me quemo! Por fin el enano se cansó de hacer estos embrujos y se echó a dormir en un camastro que tenía junto al caldero. Y al ver esto, la muchacha se acercó con mucho cuidado y cuando estuvo junto al caldero, lo volcó vertiendo su contenido sobre el enano, que se abrasó y murió allí mismo. Enseguida, la muchacha corrió al lado de la princesa y le arrancó el alfilerón que tenía clavado. Y la princesa despertó, como si viniera de un sueño profundo, y sanó inmediatamente. A la hora en que todas las mañanas recogían el cadáver de la persona que había dormido con la princesa, los criados entraron y encontraron a la muchacha sana y salva junto a la princesa, y corrieron a avisar al rey. El rey, una vez que hubo escuchado el relato de lo sucedido de boca de la muchacha, mandó pregonar por todo el reino su hazaña. Y, corriendo de aquí para allá, llegó la noticia a oídos del estudiante que andaba desesperado buscando a la muchacha. Y en cuanto fue a verla, la muchacha le recibió alegremente y se casaron, y aquí terminó su aventura. Un muchacho venía cortejando a una moza durante algún tiempo, y al final había acabado por darle palabra de casamiento. El muchacho pensaba que la palabra de casamiento sería bastante para conseguir de la moza lo que ninguna muchacha decente ha de conceder antes de casarse, y con esas intenciones andaba hasta que un día, aprovechando que era víspera de romería en el pueblo, propuso a la moza ir los dos por su cuenta hasta la ermita de la Virgen, que quedaba bastante apartada. Se pusieron de acuerdo y quedaron en salir de madrugada para llegar con el día. Con que llegada la madrugada, fue el muchacho a buscar a la moza antes de que amaneciera, pero ella ya estaba esperándole, porque era muy devota de aquella Virgen y le agradaba muy especialmente acudir a la romería con el que iba a ser su marido, pues él le había dado palabra de casamiento. Emprendieron el camino hacia el monte donde estaba la ermita y sucedió que, a mitad de camino, se encontraron con que el arroyo venía muy crecido, pues todo el día anterior y el anterior a este también había estado lloviendo. Y viéndolo desbordado, la moza dijo al muchacho que por en medio del arroyo no podrían pasar. Pero el muchacho, que no olvidaba ni sus deseos ni sus malas intenciones, le contestó: «Súbete a mis espaldas, que yo te paso a carricotas». Entonces la moza no quiso, y él insistió, y uno y otra porfiaron hasta que ella se dejó convencer, y aupándose sobre sus espaldas, el muchacho le trabó las piernas con sus brazos, porque no se le escurriera en mitad del paso, y empezaron a cruzar el arroyo crecido. Y estaban ya a mitad del cruce, donde el agua golpeaba más fuerte y con más peligro, cuando el muchacho se plantó firme y le propuso a la moza las que eran sus verdaderas intenciones. La moza le contestó que de ninguna manera, ni por nada ni por nadie, le permitiría que se tomase libertad con ella, y el muchacho, viendo que no doblegaba su voluntad, dijo: «Mira que si no quieres hacer lo que te digo, te tiro al agua». Ella se negó. Insistió el muchacho. Ella volvió a negarse, y así hubieran seguido hasta que la moza comprendió que él estaba dispuesto a dejarla caer al agua y a ahogarla. Y entonces ella le dijo por fin que renunciaba a ir a la romería, que la devolviese a la orilla y que allí harían como él quería. Porque la moza pensaba que, apenas pisase tierra firme, echaría a correr hasta su casa. El muchacho, que ya veía realizados sus deseos, volvió con ella a la orilla, la arrojó al suelo y sin darle tiempo ni a decir «¡ay!», le echó las faldas a la cara. Y cuál no sería su asombro
cuando vio que la moza tenía las piernas como las patas de una cabra, todas cubiertas de pelos largos y negros, y al bajarle espantado las faldas, descubrió que su cabeza era igual a la de un cabrito negro, con unos cuernos bien retorcidos. Con que el muchacho, fuera de sí por el pánico, echó a correr medio loco monte abajo, como si le siguieran todos los demonios del infierno. Y así iba cuando, justo a la entrada del pueblo, se topó con un primo suyo, que ya se encaminaba a la romería, y que al verlo en semejante estado, le preguntó: «¿Qué es lo que te ocurre?». Entonces el muchacho le contó, explicándose como buenamente le fueron llegando las palabras a la boca, todo lo que le había sucedido, y en esto el primo desapareció ante sus ojos y se convirtió en el cabrito negro que había dejado en la orilla del río. Y el cabrito empezó a dar saltos y brincos sin parar a su alrededor mientras le decía: «Ven a mí, cariño mío, que soy tu moza, que está dispuesta a hacer todo lo que tú quieras». Y así que el mozo se cayera redondo del susto sin poderse levantar, mientras se encomendaba a todos los santos del cielo, el cabrito se transformó otra vez en la moza y se volvió a su casa. Y al poco tiempo se casó con un muchacho excelente, que por si fuera poco, además resultó que era el más rico del pueblo.